Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la exposición que abrimos hoy, Percepción e incerteza, percepción e incertidumbre, está pensada justamente para que sea una exposición inmersiva que plantee una serie de problemáticas en torno a cómo la ciencia y la tecnología han influido y han variado, han cambiado las maneras de percepción, tanto de los individuos como de las sociedades, y cómo, de alguna forma, nos estamos enfrentando a problemas enormemente complejos que van mucho más allá de lo que podemos leer en las noticias o en los debates corrientes que aparecen en los medios de comunicación, ¿no? En el proceso de organización y de pensar cómo podía articularse la exposición, hice algunos viajes. Fue muy decisivo el encontrarme con la pieza de Jaione Camborda en Tabacalera. Este ha sido un proyecto precisamente que fue producido por Tabacalera, y después nos va a contar Jaione cómo fue el proceso, pero fue muy importante esa visita para comprender que era imprescindible que los proyectos fueran además, o sea, que cuadraran unos proyectos con otros, que hubiera un diálogo entre ellos, pero que a la vez fueran muy diferentes y que estuvieran hablando desde posiciones y puntos de vista muy diferentes. Precisamente porque las problemáticas conectadas con esta transformación tecnológica son enormemente diversas en sus aristas. El proyecto tiene una estructura y que tiene un orden también y que tiene una lógica. Por eso vamos a empezar en este diálogo, en esta especie de encuentro con el público de los tres artistas, de los tres autores. Vamos a empezar por cómo está construida la exposición. Y de hecho, el principio, el punto de partida, son de alguna forma las piezas de Max de Esteban, A Forest y Lamb of God, que funcionan como un tríptico, como un díptico. Él nos va a explicar ahora cómo es ese funcionamiento. Y son punto de partida porque colocan la problemática, en primer lugar, encima de la mesa desde el principio. La obra de Joan Fontcuberta, por otro lado, lo que hace es explotar, utilizar los mecanismos de la inteligencia artificial hasta sus límites para generar una creación nueva, y solo al final tiene esa cuestión, digamos, de duda, ¿no? De incertidumbre también. Y la pieza de Jaione aborda directamente la incertidumbre como un elemento absolutamente central. Lo que me interesaba, por eso ese recorrido, ¿no? Y lo que me interesaba de todas estas problemáticas era observar cómo la incertidumbre ha pasado de ser un elemento contrario a la certeza a ser un elemento que permite comprender mejor el mundo. Y esa contradicción es algo que ha enseñado de alguna forma la física cuántica.
quería compartir con vosotros también una duda, y es que cuando estaba utilizando y tenía en la cabeza el término incertidumbre, al ver cómo en las distintas lenguas incertidumbre tiene incertidumbre, incerteza, incertitude, incerteza, cada una tiene unos matices especiales, o por lo menos me resonaban matices que tenían que ver con la cuestión de verdadero y falso, ¿no? Y sin embargo, volviendo a la física cuántica, veía que el principio de incertidumbre en realidad es principio de indeterminación. Y esa idea de indeterminación es lo que enriquece entonces la cuestión de la incerteza, de la incertidumbre. Esto quizás es algo que algunos de los que estáis en el público y que conocéis mejor la física cuántica que nosotros, podéis quizás aportarnos alguna claridad o alguna luz sobre ello, pero me parecía como el modelo cuántico estaba detrás también de la inteligencia artificial por el cálculo cuántico, ¿no? Y cómo el cálculo cuántico era decisivo en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero me gustaría que antes de nada pudieran hablar de sus proyectos los artistas, para que tengamos también una idea más compleja, más exacta, más precisa de cómo son cada uno de los proyectos. Por eso me gustaría empezar por ti, Max, para que pudieras hablarnos iniciando con A Forest y conectando con la otra parte del díptico, que es Lamb of God, Cordero de Dios. Vale. Muchas gracias por venir. Yo me dedico a trabajar sobre lo que llamo las infraestructuras del capitalismo contemporáneo. Y infraestructuras en sentido amplio que incluyen sistemas, por ejemplo, el capitalismo financiero, condiciones físicas, como puede ser nuestra situación planetaria, o tecnologías. Y en particular, los dos trabajos que se presentan aquí forman parte de un cuerpo de trabajo cada uno de ellos. A Forest es un proyecto largo que hice en el 2019 y que se refiere a la inteligencia artificial. Y Lamb of God es un proyecto más reciente que se dedica a explorar las implicaciones de la ingeniería genética. Son dos tecnologías propias del siglo XXI, aunque vienen desde hace mucho tiempo. La realidad es que los avances que vivimos hoy, que son extraordinarios, se han materializado dentro del siglo XXI y, en mi opinión, van a definir el carácter del siglo, del mismo modo que la energía nuclear o la explotación de la energía fósil definió de una parte muy sustancial lo que fue el siglo XX. Yo, en ambos, lo que se plantean no es la tecnología propia. Hay mucho trabajo que se ha hecho sobre la estética de la inteligencia artificial, por ejemplo, o aspectos más específicos de la tecnología. Yo lo que me dedico es a explorar los dilemas éticos y políticos que estas tecnologías implican, sin pensar en nostalgias de otro mundo. Todo lo que pueda ocurrir tecnológicamente va a ocurrir. Y la cuestión no es tanto la tecnología en sí, sino quién tiene el control de esas tecnologías. Y el siglo XXI, una de las características políticas de este siglo, es que estas tecnologías revolucionarias, yo diría casi por primera vez, están en manos de unos pocos individuos. Y esto es algo... Y por tanto esto plantea, por una parte, un dilema político enorme. Hemos dejado en manos de individuos tecnologías poderosísimas que nos definirán, y las propias tecnologías presentan dilemas éticos de mucha sustancia. Los vídeos ya los veréis. Yo quizás lo que sí que, si a ti no te importa, me gustaría, es que he estado pensando esta tarde
de qué hablaros para que no sea una repetición de lo que vais a ver. Y a mí me gustaría hablar del título de la exposición que ha elegido Santi. Santi es juguetón y ha escrito un título, Percepción e incertidumbre, que se puede plantear de dos maneras. Una es la tradicional. Si este seminario se hubiera hecho hace 15 años, todo el mundo estaríamos pensando en la filosofía de los años 90. Es decir, la idea de que la realidad viene conformada por el discurso y que en realidad la realidad es un efecto de nuestra subjetividad. Y esto ha dado pie a teorías muy interesantes, pero también a teorías muy reaccionarias. Porque la base de mi trabajo es la creencia de que el materialismo sigue siendo vigente. El materialismo se inventa por los griegos como una lucha contra lo oculto, desde el principio. Y el capitalismo quiere convencernos de que no existe una realidad. Quiere ocultar la realidad, quiere ocultar la explotación, la precariedad, quiere hacernos vivir en un mundo virtual. Y por tanto yo creo que el discurso materialista sigue siendo muy vigente. Lo que ocurre es que el materialismo clásico es hoy indefendible. Y aquí lo uniré a la idea de Santi. ¿Por qué es indefendible? El materialismo clásico se basa en una idea de que todo lo que existe es sustancia material. Y el problema es que sustancia y materia venían ya definidas hacía mucho tiempo, de hecho por Descartes, donde decía que sustancia es todo aquello que no depende de nada para existir. Una definición muy sólida y muy solvente y muy de sentido común. Y material era aquello que existe extendido en el espacio. Pero llegan Einstein y Heisenberg y destruyen sustancia y espacio. Y esto, por tanto, es la propia física la que en un momento cuestiona la realidad de la teoría materialista. Y durante mucho tiempo esto no levanta cabeza, pero la realidad de ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia lo que nos dice es que no existen objetos sin relación, que la existencia de un objeto depende de la relación con otros, que por tanto las propiedades físicas no son trascendentes, sino emergentes, emergen de la relación con otro. Pero esto no tiene nada que ver con el relativismo de los años 90, es decir, no tiene nada que ver con que la realidad sea discursiva y subjetiva, es todo lo contrario. Que la existencia sea relacional, lo que implica es que el materialismo determinista ya no tiene lugar en el pensamiento contemporáneo. Sin embargo, lo relacional lo que hace es delimitar lo posible, demarca las condiciones de posibilidad. Por tanto, que el hecho que hoy nos encontremos donde nos encontramos, no podemos determinar con precisión, por muy bien informados que estemos, lo que va a ocurrir siguiente. Pero sí podemos definir el contorno de lo posible. Por tanto, desde el punto de vista de mi trabajo, y para unirlo con el final, lo que intento decir es que estos miedos, estas preocupaciones, no determinan lo que va a ocurrir. Hay una broma que se dice, el 90% de nuestras preocupaciones acaban no sucediendo. Y el corolario es, preocuparse funciona, evita que pasen las cosas. Por tanto, yo creo que parte de nuestro trabajo, y ahí quizás luego podemos hablar, porque todo esto, y dices, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el arte? Parte de nuestro trabajo, o por lo menos de mi trabajo, es de desvelar estas preocupaciones de una manera crítica y no de una manera simplista. La simplicidad en el mundo contemporáneo creo que lleva al desastre y que por tanto hay que afinar un poco en lo que se dice.
Entonces veréis, pues lo que veréis es ficción, pero ficción realista. Es decir, todo lo que se dice son actores o son voces o lo que sea, pero son el resultado de investigación donde si un experto real de inteligencia artificial o de ingeniería genética ve estos vídeos, coincidirá que lo que se dice es verdad. Otra cosa es que las conclusiones, él coincida con las conclusiones. Esto es un poco una descripción de mi trabajo, uniéndolo al título de esta conferencia, que es muy provocador, creo yo. Sí, hay una cuestión que es muy interesante en el primer vídeo, en A Forest, cuando se dice, esto podría ser un vídeo, esto no es un spoiler, pero esto podría ser un vídeo que está realizado con inteligencia artificial, y de hecho lo está. Ese punto de partida es ya casi como el inicio de un relato, de una narración. En todas estas piezas, en todas estas piezas tuyas, lo que hay es también una tensión narrativa, y en otras, por ejemplo, en las que se habla, digamos, de la construcción, la que tiene un formato de animación, también hay una pulsión narrativa de contar una historia. Y contar una historia a partir de datos reales es también hacer una ficción. ¿Tú te sientes narrador? Bueno, yo me siento heredero de una tradición que viene del siglo XIX, que es el realismo, de la ficción realista. Y yo adoro a Balzac y adoro a Zola. Zola, para escribir Germinal, se tiró un mes metido en una mina. Eso no le hace minero, pero le hace que sabe mejor que uno que no haya estado nunca y hable de una mina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, para mí mi obsesión es esta, es el equilibrio entre explicar una situación que no se convierta en obsoleta en poco tiempo. Si te dedicas a la estética pura y dura, claro, todo va tan rápido que al cabo de... Tú ves vídeos de ciertos artistas y hoy los ves como anticuados, porque ha pasado un tanto que ya... a mí me centro más en estos dilemas político-intelectuales, por decirlo de manera. En el caso de A Forest, yo quise hacer un vídeo ambiguo, precisamente, y invertir las cosas. Ahora ya es todo más normal, pero en su momento la imagen ya se creaba bastante eficientemente con inteligencia artificial, y en cambio la voz no. En el vídeo es al revés. Lo que hice es manipular una imagen real que yo filmé para que pareciera como extraña y modifiqué el ritmo de la proyección, modifiqué el grano para que pareciera, y que la gente pensara esto es hecho con inteligencia artificial, y no lo es, pero sin embargo, algo que en su momento era muy extraordinario, y de hecho tuve que utilizar un programa beta de una compañía que estaba analizando esa inversión, que era, tú le escribías, le decías, le dabas un texto y decías, este es un hombre de 50 años, estudioso, académico, inversor, ponle la voz. Entonces, la voz sí que es ficcional, es inteligencia artificial, y la imagen no, que es la inversa de lo que puede parecer. Jugar con esto también me interesa, la ambigüedad de los... Sí. Bueno, Joan Fontcuberta, tú siempre has tenido un gusto, una fascinación, un placer por jugar con las imágenes y jugar con los algoritmos, ¿no? De hecho, uno de el primer proyecto que hicimos juntos hace muchos años con Rafael Ebenfeld y con Valentín Bayonrat en lo que era el Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra, fue un proyecto en el que tú transformabas, a través de unos sistemas, transformabas unas imágenes en otras. Había una cosa alquímica, en cierta manera. Y luego has continuado investigando por ejemplo, hablábamos esta mañana también de la serie de Googleramas, ¿no? Y de esta serie, la colección del museo tiene una pieza con la imagen del origen del mundo de Courbet. Pero digamos que
esta pieza que presentas hoy aquí, claro, tiene toda una tradición propia de Fontcuberta detrás que la apoya. ¿Cómo ha sido todo este recorrido? Porque me interesa también ese origen, esa fascinación tuya por la transformación de imágenes. En este caso, no es una transformación de imagen, sino la transformación de palabra, de texto, voz, en imagen. Para contestar, me gustaría saber si los que están aquí en la audiencia han visto ya la exposición o no. ¿La habéis visto? No. Vale, porque entonces hay que explicar la pieza tal vez de otra manera, ¿no? Al albor de lo que ha dicho Max, a mí me parece, en efecto, que somos hasta cierto punto herederos de ese posmodernismo de los 90 que recuperaba ideas del pensamiento, a lo mejor platónico, de que la realidad no preexiste a nuestra experiencia y que normalmente llega a ser un efecto de lenguaje. Yo soy hijo de los años 70, es decir, hace ya más de 50 años que desarrollo una actividad de creación vinculada justamente a la crítica del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque mis herramientas han sido, por un lado, el estructuralismo y por otro lado, la semiótica, que eran las disciplinas que cuando yo me formé, repito, a principios de los 70, pues constituían como las maneras de enfocar un análisis tanto artístico como político de la realidad, ¿no? Mi bagaje, por lo tanto, no es tanto la historia del arte. Yo no estudié Bellas Artes, sino que estudié comunicación e incluso tuve una cierta experiencia profesional en el mundo de la publicidad y del periodismo, ¿no? En base a estos orígenes, me interesó trabajar con la imagen, en tanto que lenguaje, en tanto que mediación entre nosotros y el mundo, porque me di cuenta de que más allá de ser una representación, llegaba a convertirse en mundo. Es decir, en un momento en que las imágenes proliferan tanto, y esto sucede gracias a la fuerza de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de visualización, pues vivimos ya en una especie de iconosfera donde, repito, la imagen nos da un territorio en el que vivir y por lo tanto ya no se trata tanto de conocer la imagen, de analizarla, sino a lo mejor de llegar a saber sobrevivir en ese mundo de imágenes. De esto nos damos cuenta, por ejemplo, en la pandemia, cuando las ventanas físicas de la realidad son sustituidas por las pantallas. Y nuestra vida pantállica, nuestra experiencia en la imagen, en la pantalla, pues hoy día seguro que cubre un porcentaje de vida, de experiencia importantísimo en todos nosotros, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante, si el lenguaje crea la realidad, saber cómo es este lenguaje. Y mi cometido artístico ha sido, yo lo consideraría, dentro de una cierta tradición conceptual heterodoxa, porque la ortodoxia conceptual yo diría que es estéticamente masoquista, ¿no? El arte conceptual es aburrido porque renuncia a la forma. Y a mí, en cambio, me ha interesado esa voluntad de análisis, pero sin renunciar a una propuesta estética que pueda resultar atractiva. Y tal vez eso es todavía una consecuencia de esos pasos míos por la publicidad y el periodismo, en la que el profesional de la comunicación lo primero que tiene que hacer es intentar como atraer la atención del espectador, ¿no? Establecer como una cierta sintonía, ¿no? Y además, esto, otro añadido, me he dedicado prácticamente toda mi vida a la enseñanza y también, es decir, por experiencia sé que para que la transmisión de experiencia funcione tiene que haber ese efecto de sintonía, no podemos ser aburridos, ¿no? Bueno, dicho esto, como tú has mencionado, a mí me ha interesado indagar cuáles han sido las relaciones entre las diferentes formas de representación. O sea, de qué manera accedemos
al conocimiento del mundo, ¿no? Y ha habido un lenguaje verbal, ha habido un lenguaje matemático, han habido unas místicas, han habido otros procedimientos, ¿no? Pero básicamente a mí me ha apasionado ver cómo la imagen se ha cargado muchas veces de unos valores particulares. Así como, por ejemplo, una palabra sabemos que es un signo absolutamente arbitrario, llamamos mesa, pero podríamos llamarle tabla o podríamos llamarle table, ¿no? Es decir, que en el fondo el término acústico con el que vamos a designar un objeto es absolutamente arbitrario y simplemente se trata de que haya una codificación que todo el mundo aceptemos para entendernos. En cambio, la imagen pues muchas veces tiene una relación de semejanza, una relación de realismo, que es lo que los semióticos han estado estudiando, ¿no? Y en base precisamente a estas relaciones adquiere unas propiedades particulares. Por ejemplo, la fotografía muchas veces se ha considerado un reemplazo mágico de la realidad. Llevamos fotografías de las personas que amamos o de las personas que hemos perdido y las ponemos en las repisas de nuestras chimeneas o de las mesillas de nuestro salón, porque es una manera de invocar la ausencia de alguien que ya no está ahí. Es decir, que hay como una relación que los antropólogos estudian muy bien, como una especie de vínculo entre la imagen y aquello representado, que va más allá de la arbitrariedad de la palabra, ¿no? Bueno, en cualquier caso, a mí todo este juego de transformaciones, de traducciones, pues me ha interesado y he hecho de esto mi terreno de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me vincula mucho a la idea de ficción, a un análisis de la verdad, etcétera, pero en el fondo no es tanto un interés por el engaño, por el fraude, por la invención, sino precisamente porque la ficción es la forma, es la forma que nos permite llegar a la realidad. Es decir, la ficción no es lo contrario de la realidad, sino que la ficción es el camino que nos permite llegar a un cierto conocimiento de la realidad, o por lo menos de sus apariencias, ¿no? Entonces, dicho todo esto, me han interesado mucho todos estos procesos de transformación de la realidad en unos signos que lo representan, ¿no? Y palabras e imágenes han pasado por periodos de alianzas, de conflictos, etcétera, que a mí me ha interesado estudiar. En estos momentos se habla mucho de inteligencia artificial, pero hay que ser conscientes de que la matemática algorítmica existe desde hace décadas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que tú mencionabas, que se llama Orogénesis, yo lo que utilizaba eran unos programas de modulación en 3D que han sido diseñados para convertir información cartográfica, mapas, en imágenes tridimensionales, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, son programas de un cierto origen militar. Hay que enviar un comando a Afganistán, no sabemos qué terreno encontrarán, se hacen unas fotos de satélite, estas fotos se pasan por este tipo de softwares que permiten una simulación del territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Con algoritmos. Y eso hace, digamos, por lo menos 3 décadas que funciona, ¿no? Lo que ha pasado ahora es que de repente han aparecido unos programas que están al alcance de todo el mundo, pues del chat GPT, Midjourney, etcétera, que tanto en la imagen como en la palabra, más allá de la inteligencia artificial analítica, permiten una inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, de repente nos ha sorprendido y en muchos casos nos ha alarmado. Y por otro lado, hay otro efecto, y es que tendemos a meter siempre en el mismo saco la inteligencia artificial y pues la criticamos o al revés, la ensalzamos como si fuese un todo monolítico. Y en realidad, normalmente solemos hablar de esas grandes corporaciones tecnológicas que son las que monopolizan determinados programas que son de uso común. Pero la inteligencia artificial, también el programa que yo puedo utilizar, que yo puedo entrenar, que yo puedo educar y que tiene unos resultados perfectamente plausibles, sin ningún tipo de efecto colateral nocivo o tóxico, como es lo que normalmente nos preocupa cuando hablamos así at large, ¿no? En extenso. Bueno, dicho todo esto, he hecho muchos proyectos
que buscan justamente esa relación entre la palabra y la imagen. En estos momentos, como seguramente sabéis, hay toda una serie de algoritmos de visualización generativa que permiten crear imágenes, incluso de estatus fotorrealista absolutamente inconvincente, a base de darle unas instrucciones con lenguaje natural, habladas o escritas, que se llaman prompts. Es decir, nosotros le damos al programa, quiero una imagen de un árbol que tenga estas características, y nos sale en pantalla, al cabo de unos segundos, esa imagen, ¿no? ¿Cómo se llega a este proceso? Pues por un proceso, yo diría, fotográfico. Es decir, hay una genealogía de las imágenes. Las imágenes no aparecen de la nada como setas espontáneas, sino que tienen una historia detrás, ¿no? Y para mí ese hilo conductor arranca justamente en la Ilustración, en el siglo de las luces, cuando hay una voluntad de descripción fidedigna, realista, exacta, detallada del mundo, de la naturaleza, ¿no? Es decir, hay unos ilustradores que dejan constancia gráfica de esos descubrimientos geográficos, de esas nuevas especies botánicas que se encuentran, o zoológicas, etc., ¿no? Y entonces, en su mentalidad de dejar esa constancia, de hacer esas fotocopias a mano, pues seguramente ya empezaron a vislumbrar, ¿no? a soñar que habría un día una tecnología que haría ese mismo cometido de una manera automática. 3 décadas, 4 décadas más tarde aparece la fotografía. La fotografía es imagen hiperrealista hecha ya de una manera automatizada en base a la física y a la química, en base a la óptica, en base a... Entonces, hemos estado 2 siglos acumulando fotografías. El año que viene se celebra el bicentenario de la fotografía. Hemos producido trillones y trillones de fotografías que son ahora las que educan unos programas algorítmicos, de manera que etiquetando estas fotografías yo puedo volver a obtener imágenes simplemente por la referencia que la inteligencia hace de estas fotografías. Es decir, imaginemos que yo le digo a la inteligencia artificial, esto es un árbol, pero es un abeto. Esto es un árbol, pero es un cerezo. Esto es un árbol, pero es un ciprés. Esto es un árbol, pero es una palmera. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es asociar una determinada morfología a un concepto textual, ¿no? De manera que si yo luego le pido, hazme una fotografía de un árbol, lo que me hará será una forma que reconozca los parámetros ya aprendidos previamente. De manera que ahora yo puedo hacer un dibujo del árbol, salir a la calle y hacer la foto del árbol, o plantarme delante del ordenador y pedirle la foto del árbol, que además a lo mejor yo puedo educar a la inteligencia artificial con miles de fotografías mías de árbol, o de fotografías de Max o de quien sea, y pedirle que esa imagen del árbol aparezca con unos estilemas, es decir, dentro de unos parámetros de estilo de determinado corpus de un autor u otro. Bueno, entonces, en ese sentido, quiero decir que esa inteligencia artificial no es que brote ahora sin que sepamos cómo funciona, sino que ha habido este hilo conductor. Y por lo tanto, si conocemos esas entrañas, pues es mucho más fácil relacionarse con eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que podemos decirle, inteligencia artificial, hazme estas fotografías, o inteligencia artificial, tradúceme este texto en una imagen. Entonces, desde hace tiempo, utilizando ese tipo de instrumento y de posibilidad, a mí lo que me ha interesado no es decirle yo lo que quiero, sino, por ejemplo, ir a textos históricos, casos que he hecho. Pues hubo un jesuita español que en el siglo XVI hace la historia general de las Indias, ¿no? Es el primer atlas geográfico, histórico, zoológico de los descubrimientos. Y entonces, ¿qué pasa? Que un europeo que llega de la España profunda, de repente se ve maravillado por una naturaleza exuberante absolutamente desconocida, ¿no? y hace un relato lleno de asombro que queda traducido en ese texto, ¿no? Entonces, a mí, esa idea del asombro del explorador del siglo XVI, del siglo XVII, me parece paralelo
al asombro que hoy tenemos, ya no de un nuevo mundo geográfico como podía ser las Indias, América, sino a un nuevo mundo tecnológico como puede ser el de la inteligencia artificial. Es decir, que hay un paralelismo. Entonces, yo lo que hago es tomar estos textos de Bernabé Cobo, que se llama así, el jesuita este, y traducir sus descripciones de plantas que no existían en Europa en imágenes. Y entonces salen unas cosas absolutamente delirantes, pero muy interesantes. Entonces, he hecho lo mismo con textos de Humboldt, de Alexander von Humboldt, de Bougainville, el explorador francés, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces tengo toda una serie de proyectos en esta orientación. Pero la culminación ha sido lo que presento aquí, que es Génesis. Génesis es la interpretación en imágenes, utilizando este mismo dispositivo, de los versículos del Génesis de la Biblia de los 7 primeros días de la creación. Es decir, y Dios dijo, hágase la luz. ¿Qué imagen interpreta hoy la inteligencia artificial para esa acción de hacerse la luz? Y decir, y vio que era bueno. ¿Y qué imagen representa eso? ¿No? Entonces, para mí tiene pues, mucha enjundia pensar que la creación, en el fondo, no fue más que la puesta en práctica de engendrar una realidad utilizando la palabra de Dios como prompts. Es decir, imaginemos que Dios, para crear el mundo, lo que hizo fue utilizar como una fuerza absolutamente sobrenatural, pero que tuvo que darle igualmente unas instrucciones verbales, unos prompts, ¿no? Al principio era el verbo, y el verbo engendró el mundo, ¿no? Es decir, toda esta filosofía o esta sensibilidad nominalista de la Cábala, que a través de una palabra determinada engendramos el mundo, ¿no? Entonces, la instalación consiste en ir pasando la lectura de estos versículos del Génesis con las imágenes que dan cuenta, que ilustran de una manera bastante literal toda esa acción, todo ese relato, ¿no? Y entonces eso introduce en paralelo pues toda una serie de cuestiones que me parecen interesantes, por ejemplo, la autoría, ¿no? Hasta qué punto ahí debemos todavía mantener la figura de autor tal como la hemos conocido hasta ahora, o incluso la misma idea de creación, ¿no? En el hebreo original, crear era una palabra, un verbo que era bará, pero en el hebreo bará era un verbo que solo admitía como sujeto a Dios mismo, o sea, solo Dios podía utilizar este verbo, podía ser sujeto de este verbo. Entonces, cuando se traduce al latín, el traductor se encuentra sin recursos y recurre a otro término que es creatio, que creatio significaba entonces engendrar y nombrar. Y entonces, a partir de ese creatio, es lo que nosotros llamamos creación y, por lo tanto, en el fondo, la creación artística, que ahora pues es un término que un poco de dominio común, en el fondo sus raíces semánticas e ideológicas están justamente en esa problemática de traducción, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto es la explicación, en realidad las intríngulis mecánicas para llegar a las imágenes que son muy sorprendentes porque nada de lo que vemos es real. Y en cambio tiene una apariencia de verosimilitud asombrosa, pues todo eso, yo digo, se hace con inteligencia artificial. Luego, si queréis, puedo dar detalles de exactamente cómo, porque no es tan sencillo. No es que yo le diga, tradúceme y Dios hizo la luz, sino que a lo mejor voy al chat GPT y le digo, dame el prompt para que este programa Stable Diffusion o Crea o Midjourney o no sé qué, entienda en términos visuales contemporáneos el sentido bíblico de no sé qué. Entonces me da una serie de prompts, yo los voy probando diferentes programas hasta encontrar aquel que me parece más interesante. Y con eso obtengo imágenes fijas, fotografías, pero luego hay otra vertiente del programa que me permite animar esas fotografías y darles vida y convertirlas en un producto audiovisual. Y luego hay otro aspecto que es el lingüístico, ¿no? Es decir, que normalmente esa instalación, mientras vamos viendo las imágenes, la proyección, pues se oye mi voz sintética, es decir, no mi voz auténtica, natural, sino captada también con inteligencia artificial, que lee
los versículos del Génesis en 12 idiomas distintos, en hebreo, en árabe, en latín, en español, en portugués, etcétera, pero en 12 simultáneamente desde varios altavoces, de manera que se superponen todos como si estuviésemos padeciendo la maldición de la Torre de Babel. Es decir, la confusión, que el lenguaje ya no sirve para comunicarnos, para entendernos, sino al revés, para confundirnos. De manera que si vuestra percepción de la instalación no es estática, no os quedáis en un solo punto, sino que vais modificando vuestra situación y os acercáis más a un altavoz o a otro, vais a oír esas frases con una cierta predominancia, a lo mejor del francés o del inglés o del portugués, tal. Pero que si os quedáis en el centro no se entiende absolutamente nada porque es el impacto de todas estas lenguas a la vez, ¿no? Por lo tanto, más allá de, digamos, la fascinación que pueda haber en el resultado final, a mí me interesa ese aspecto más analítico, ¿no? Más lingüístico, más de análisis de la representación, que es lo que, diría, engarza con la coherencia de todo mi propio recorrido. Muy bien, muchas gracias. Y hay solo una breve pregunta muy específica. Cuando tú recibes la imagen, ¿recibes una o más de una? Es una cascada. Es decir, depende del programa, depende de... Porque, por ejemplo, hay programas en los que tú tienes que entrenar al algoritmo. Por ejemplo, estuve utilizando muchas veces en colaboración con una amiga y colaboradora y artista, es decir, en coautoría, que se llama Pilar Rosado, que es un coco, es decir, da clases en Bellas Artes de tecnologías de la creación y es informática, ¿no? Entonces utilizábamos unos algoritmos que se llaman GAN, Generative Adversarial Networks. Entonces estos algoritmos los tienes que entrenar tú a base de un dataset, es decir, tú tienes que proporcionar el material a partir del cual el algoritmo aprende y produce luego resultados, ¿no? Este es un sistema. Hay otros donde los algoritmos ya vienen más o menos aprendidos. Por ejemplo, los de dominio público han estado aprendiendo seguramente a partir de las imágenes disponibles en Internet o de grandes archivos de imágenes que han sido etiquetados y tal, ¿no? Entonces es otro funcionamiento. Pero incluso estos programas tú los puedes sesgar a base de, digamos, discriminar. O sea, puedes empezar a hacer unas arquitecturas informáticas más complejas donde le das lo que se llaman loras. Loras son procesos o modelos de aprendizaje, ¿no? Antes decía, imaginaos que quiero hacer árboles. Pues yo hago 500 fotografías de árboles y eso compone un lora en la medida en que permite al algoritmo determinar unas pautas gráficas, unos patrones que luego será capaz de reproducir, ¿no? Es decir, que depende bastante de los sistemas que se usen. Yo en realidad no soy un experto, no soy nada entendido y casi siempre abuso y exploto a mis amigos, a mis alumnos y a gente que en un momento dado pues, me puede echar un cabo. Es decir, que a mí me interesan las ideas, me interesan los conceptos. Luego la mecánica ya me busco la vida para resolverlo, ¿no? Lo que pasa que de ver cómo me ayudan y ver qué pasa, pues más o menos entiendo el proceso, ¿no? Pero en realidad no soy nada entendido en las interioridades de este tipo de procesos informáticos. Sí. Bueno, Jaione, tú que tienes una trayectoria de realizadora, de trabajar en un set, en un rodaje, en montaje, etcétera. Aquí lo que tenemos es de repente una situación, yo diría que es una instalación inmersiva, en realidad un poco de acorde con toda la idea de la exposición, pero que realmente lo que hace es meter al espectador no en un lugar quieto, en una silla para que pueda contemplar un relato, sino que le metes en una situación, ¿no? En una situación perceptiva. Me gustaría que nos pudieras contar cómo ha sido el proceso de creación y enfrentarte tú como cineasta
a una situación de cierta manera de carácter museístico, de carácter expositivo, ¿no? Sí, bueno, bienvenidos. Sí, para mí justamente era uno de los retos importantes, ¿no? Como tú decías, pues al provenir del cine yo estoy acostumbrada a trabajar con una temporalidad, con un desarrollo de las imágenes y con un espectador que, digamos, lo tengo capturado en una sala oscura durante 2 horas de media, más o menos, ¿no? Claro, esto aquí es muy diferente y entonces para mí fue un ejercicio importante pues comprender también el espectador del espacio expositivo, ¿no? que tiene otros tempos y otro tipo de atención y de alguna manera entender que tenía que ser una pieza que el desarrollo temporal no fuera tanto lineal como expansivo, ¿no? Como más de impacto y que ahí, digamos, todas sus capas se amalgamaran de alguna manera, ¿no? Y esto tuviera ese poder evocador para mí es algo que siempre me obsesiona mucho en también mi trayectoria cinematográfica, que es darle mucho espacio evocativo al espectador, ¿no? Que tenga que rellenar, que tenga, digamos, estimular con incluso preguntas, ¿no? Preguntas o poner en juego ciertas cuestiones y permitir a ese espectador posicionarse en todas ellas, ¿no? Y creo que además esta pieza justamente la posición es muy importante, ¿no? La posición física que toma en el espacio y por lo tanto esa nueva perspectiva de la que intento que tome parte, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de incertidumbre, con esta imagen indeterminada, ¿no? Y que de alguna manera pueda escribir ante lo incierto y el misterio de lo que no sabemos, un poco eso, rellenar todo esto, ¿no? Llegar a este lugar, digamos, de llevar a la esencia todo, ha sido un viaje muy largo. Yo comienzo este proyecto con una llamada de tabacalera que me dicen, bueno, va a ser el año 2024, 2025 va a ser el año de la física cuántica y nos gustaría que participaras en un proyecto instalativo relacionando, bueno, el cine y la física cuántica, ¿no? Y claro, bueno, esto fue también un impacto para mí porque no es un tema habitual en mi creación, pero bueno, me parecía como también fascinante pues explorarlo, ¿no? Entonces, ese viaje para mí, siempre digo que lo más importante de todo este viaje fue el cambio de perspectiva, que es algo que la propia física cuántica ya te invita, ¿no? Yo cuando de alguna manera empiezo a hablar, a introducirme un poco y empiezan a hablarme de antimateria ¿no? y de cosas también grandes y pequeñas, ¿no? Es decir, desde el primer minuto del Big Bang y todo ese misterio que rodea y que tantos físicos están intentando entender, ¿no? En el que de alguna manera se descompensa la materia y la antimateria y genera una cantidad de cuestiones inexplicadas hasta el día de hoy que podrían explicar muchas cuestiones de nuestro mundo. Hasta de alguna manera entender lo minúsculo, ¿no? De lo que estamos hechos desde lo más microscópico, ¿no? Entonces, de alguna manera irse a lo grande y a lo pequeño, ¿no? Era tal la escala que de alguna manera entendí que me interesaba buscar justamente su lugar humano en todo ello, ¿no? Ni en lo grande ni en lo pequeño. Quería buscar esa escala humana en este proyecto. Y bueno, tuve la suerte que Tabacalera, digamos, me propuso este proyecto en colaboración con el Donostia International Physics Center y con el CERN, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Ginebra, y que pude ir allí y explorar. Siempre digo que el primer impacto en este lugar es el tecnológico, ¿no? Vuelvo a hablar de estas inmensidades y de estas cuestiones pequeñas. Ahí no se habla de números normales, ¿no? Se hablan de nanopartículas y se hablan de, yo qué sé, por ejemplo, el material que se necesita es de unas dimensiones inabarcables, ¿no?
Entonces, todo esto es un impacto tan grande que seduce mucho la idea de rodarlo. Y de hecho creo que hay mucho arte relacionado con lo tecnológico, ¿no? Y hay una fascinación también al respecto. Y quizás a mí donde al final me llevó toda esta atención fue de nuevo a la escala humana, ¿no? A estos físicos teóricos que de alguna manera pues, son el motor de la especulación, ¿no? De todo lo que después se explora a través de los físicos experimentales y toda esta tecnología. Y es esa chispa inicial, ¿no? Esa cosa que hace realmente que todo lo demás nazca, ¿no? Que es ese latido, ¿no? por imaginar cosas posibles. Y quizás como una especie de espejo en lo creativo, en el cine, nos vi a los artistas reflejados mucho en estos físicos, ¿no? Como esa pizarra en blanco con esas fórmulas, ¿no? También me gustó mucho que ellos de alguna manera trabajan muy en comunidad. De hecho, el CERN es un lugar en el que hay múltiples países. Parece que no hubiera guerras en el mundo dentro del CERN, ¿no? Porque realmente todos los países se alían en pro del conocimiento, ¿no? Y me pareció también una idea como muy universal, ¿no? De unión de pueblos, ¿no? En pro del conocimiento. Aunque luego sí hay sus guerras, ¿no? Que si China quiere hacer un acelerador de partículas más grande y entonces el CERN, que la quiere hacer también, no está esperando a ver qué hace China, quién lo hace antes. Bueno, siempre hay como sus guerras, ¿no? del progreso, pero bueno, sí que hay algo de universal. Y bueno, me fascinaba mucho pues esta pizarra, ¿no? Esta pizarra que a la vez la veía como nuestra propia pantalla cinematográfica. Y en el que también siento que especulamos y que creamos y que intentamos dar luz a lo que no se ve, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto, digamos que empecé a idear y también me gustaba la austeridad, llevar al mínimo, a la esencia, toda esa complejidad abrumadora, ¿no? Que es la física cuántica. A veces cuando hablaba con ellos, es algo que me sucede en el día a día también, pero es cuando escucho a la gente y me fascinan sus discursos, y yo por supuesto los atiendo, pero a veces hago un pequeño ejercicio de silenciarlos y solo ver su gestualidad, ¿no? Hay algo en la información no verbal que me parece muy seductor y que me parece que además no engaña a nadie, ¿no? Ahí hay una cantidad de información sucediendo de la que yo soy relativamente adicta y escuchar me pasaba mucho con los físicos cuánticos, porque en efecto me empezaban a hablar de la física cuántica y de todos los elementos grandilocuentes, ¿no? de esta cuestión, y llegaba a un punto que yo no podía seguirlos, ¿no? Que no tenía el conocimiento suficiente como para poder llegar tan lejos con ellos. Entonces llegaba un momento que esto sucedía y bueno, aparecía la chispa, ¿no? Aparecía esa pasión que puede ser muy simple, pero a la vez es sumamente la génesis, ¿no? De todo. Y bueno, es ahí en estos dos elementos, sobre todo, donde he girado y he querido también darle al espectador ese lugar del explorador, ¿no? Del que activa la pieza prácticamente, de la génesis también de esa convivencia con lo incierto y de dar imágenes a lo indeterminado también, ¿no? Y bueno, la pieza se mueve un poco en esos lugares. Quería comentarte que, claro, has pasado de trabajar con algo inmaterial, como es una película, a recrear el espacio de un experimento, ¿no? Porque ese espacio tiene todas las características de un experimento. Es como, entras y entonces empiezas a percibir cosas que no... Yo creo que es muy importante en el caso de la obra de Hayone, la sorpresa. Hay un efecto sorpresa que es muy importante, que entras a un lugar donde no sabes exactamente qué es lo que vas a encontrar y entonces tienes que orientarte. Por eso, mientras estabas hablando de toda esta experiencia tuya en el CERN, pensaba en la estructura
de experimento, ¿no? Totalmente. Y bueno, decía que este viaje ha sido un cambio de perspectiva y de alguna manera es estructuralmente un cambio de perspectiva la pieza, ¿no? Sí es cierto que hay una película real, o sea, es una película filmada y creo que eso es importante, ¿no? Entender que el espectador está entre el deseo y la imposibilidad, pero hay algo que está aconteciendo realmente y hay unos elementos físicos en la sala que están evidenciando que algo existe, ¿no? Y también de alguna manera pues la parte física de la luz, ¿no? el generar eso como una estructura casi escultórica también evidencia algo relativamente, ¿no? Que nos evoca, ¿no? a lo que es la física y el experimento también. Sí. Bueno, creo que Joan quería hacer una... Yo visité la exposición cuántica en Tabacalera, ¿no? Y tengo que decirte que lo tuyo y un trabajo de una pareja de artistas británicos que hacía, me parece, una serie que se llamaba Dibujos Probables o algo así, fue lo que más me interesó, ¿no? De todas maneras, creo que era una exposición fallida. Fallida porque, a ver, antes hablábamos de sorpresa. Yo creo que hay un arte de O y un arte de A. Es decir, un arte de sorpresa y un arte de, vale, ya lo entiendo, ¿no? Entonces, para mí lo ideal es cuando hay el O y hay el A, ¿no? Y en tu caso, yo creo que se dan las dos actitudes. Es decir, a mí me interesa ese trabajo porque, primero, no le acabo de ver la relación con la cuántica, ni mucho menos, pero es igual, es decir, trasciende eso. Es decir, a ti te invitan a hacer una exposición dentro de un contexto y eres capaz de hacer una propuesta que va mucho más allá y que por eso mismo es interesante. Muchas de las otras obras que estaban en la exposición eran puros ejercicios. Si hacemos, sale esto, y dices, bueno, sí, que no, es decir, no me reinterpela nada. En cambio, lo tuyo tiene mucho rollo. ¿Por qué tiene mucho rollo? Al menos para mí, diría por dos razones, que es en mi caso concreto la lectura que yo hago. Primero, por la propuesta radical de hacer una experimentación que, por ejemplo, que va más allá del relato cinematográfico, es decir, que renuncia a explicar la historia, que es básicamente no sé, un poco el cometido de la mayor parte de producciones, para entrar en una propia indagación, entre comillas, artístico-conceptual del propio hecho cinematográfico. Y entonces, por ejemplo, tenemos a Isaac y la Cuesta, a Albert Serra, que han sido capaces de ir más allá, de contar una historia para hacer como un metacine que analiza la misma naturaleza, ¿no? La luz, la proyección, etcétera, etcétera, ¿no? Esto por un lado, pero por otro lado, y esto ya sí es tal vez de formación profesional, para mí tu propuesta me resulta muy pedagógica, muy fascinante y muy poética, porque implica toda una especie de alegato sobre las políticas de la visión. Es decir, que sabemos que hay una imagen, pero no nos dejan verla, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, en la historia reciente hay algunos casos que han sido paradigmáticos. Creo que fue en el año 2011 cuando los comandos norteamericanos asesinaron a Bin Laden, lo encontraron en la casa. La fotografía que difundió la Casa Blanca fue una foto del fotógrafo oficial de Obama en aquel momento, que era Pete Souza, que era Obama, Hillary Clinton y toda una serie de grandes gerifaltes del ejército y del gobierno mirando una pantalla que nosotros no veíamos. Es decir, veíamos a los políticos mirando con cara de preocupación algo que a nosotros nos estaba vedado ver, ¿no? Que es eso mismo. Y luego otro caso, en la fotografía contemporánea reciente, hay un autor, Hiroshi Sugimoto, que ha hecho una serie de fotografías en teatros de proyección cinematográfica de Hollywood antiguos, donde el concepto consiste en que empieza la proyección de la película y él con su cámara sobre un trípode hace una exposición larguísima que dura exactamente la duración de la película, con lo cual la placa fotográfica está impresionada por los miles y miles y miles de fotogramas que se han proyectado. ¿Y qué sucede? Que es absolutamente blanca. Es decir, completamente desaturada
porque la superposición de tantas imágenes conduce a la ceguera. Es decir, o sea que somos ciegos por saturación. Y en tu caso yo creo que hay como también una especie de, no sé, de relación con esa ceguera. Es decir, sabemos que hay imágenes, pero no las podemos ver, somos ciegos a esas imágenes, ¿no? No sé, si algún día me gustaría escribir un ensayo sobre estos tres casos, porque me parece que tienen un denominador común muy potente, ¿eh? Bueno, la pieza va sobre una sordociega y de hecho es algo que está vetado al espectador, pero es, bueno, aquí un poco como el mago que desvela un poco sus trucos, ¿no? Pero está rodado en Super 8, es una pieza de una madre sordociega dialogando con un hijo, ¿no? Y ese hijo no conoce el lenguaje oficial sobre Palma. Y entonces han inventado a lo largo de los últimos años un lenguaje entre ellos, ¿no? Y es un lenguaje que no existe, solo existe entre ellos, ¿no? Y me parecía también, bueno, ya más allá de la película, ¿no? La idea de la sordoceguera, ¿no? Llevarlo justamente como espejo, ¿no? al propio hecho del espectador. Sí, es una situación de percepción de la no percepción, ¿no? De la ausencia de percepción. Max, ¿tú quieres añadir algo más? ¿Quieres hacer algún comentario? Me gustaría poder dar voz al público. No sé si hay alguien que... Hay un micrófono para que podáis hablar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna... Bueno, mientras la gente se lo piensa, yo quiero hacerle una pregunta a Max. Sí. Es que venías a decir que en estos momentos el futuro de la sociedad está en manos de unas pocas corporaciones o de unos pocos digamos, capitalistas, de Elon Musk, etcétera, etcétera, que son los que manejan este cotarro, ¿no? Y es un concepto que incluso se ha llamado tecnofeudalismo. Los señores feudales de hoy son justamente los propietarios de estas grandes corporaciones, que tienen mucho más poder que los estados tradicionales. No, es verdad, pero en el fondo, ¿qué diferencia hay entre que nos gobierne un dictador o nos gobierne el señor Elon Musk? Es decir, que en el fondo hemos vivido una cierta utopía de democracia, de participación en la gobernanza de nuestro destino, pero yo creo que si somos realistas nos damos cuenta de que siempre hemos estado en manos de otros, ¿no? Es decir, de la misma manera que en la Edad Media la historia la construían los reyes, los aristócratas, etcétera, hoy esos reyes y estos aristócratas no son los que llevan la corona, sino son los que dominan este tipo de poder, porque en definitiva la tecnología siempre es el lenguaje del poder. Y, a ver, yo creo que la situación contemporánea, y es otra de las hipótesis de mi trabajo, es que estamos llegando al fin de una etapa larga de 500 años de modernidad. La modernidad nace, hay mucha discusión sobre esto, pero bueno, para ver las cosas fáciles, en el 1400, con una serie de invenciones y una revolución primero cosmológica, es decir, de golpe pues no somos el centro del universo, la revolución copernicana, el invento de la imprenta, donde de golpe se democratiza la cultura, y las primeras exploraciones coloniales, donde nace un nuevo capitalismo mucho más potente. Esta época, que se refleja muy bien en el Quattrocento italiano, tiene también muchas características, pero entre ellas es que pone a lo humano en el centro de nuestras consideraciones, deja de pensar en términos teológicos de nuestra posición en la Tierra, y cree en dos cosas. Uno, en el valor de la felicidad, de la creación de unas condiciones de felicidad humana, en la capacidad de autonomía, es decir, el hombre como individuo que decide por sí solo lo que quiere hacer, y de agencia,
que es la otra característica de la modernidad, es nuestra capacidad de modificar nuestro entorno para acomodarse a nuestros deseos. Esta filosofía occidental, pero que por la globalización acaba siendo la filosofía global, hoy en día, está llegando a su fin. Y esto también se ve en el arte. El arte, si pensáis en el arte no contemporáneo, pero moderno, que nos permite cierta perspectiva, el arte que nos emociona siempre tiene dos características. Una es que, por una parte, representa el universo simbólico de su tiempo, es decir, identificamos un tiempo con esos símbolos, con ese modo de presentar, con esa visualidad, pero también ese arte, el arte interesante, es el arte que es una rebeldía. El arte bueno siempre es rebelde. Y hay dos modalidades, estoy simplificando un poco, pero hay dos modalidades de rebeldía. La rebeldía que lo que pretende es construir un mundo nuevo, y podríamos pensar como ejemplo el constructivismo ruso de los años 20, imaginan sociedades nuevas, o rebeldía que nos presenta el horror y la tragedia y la injusticia de su propio tiempo. Y probablemente Goya es el mejor ejemplo, donde vemos una sociedad corrupta. Hoy estamos en un ciclo estamos en un final de etapa donde no hay alegría en el arte, por lo menos yo no la identifico, porque no hay fe en el futuro. Y la fe en el futuro era la esencia de la modernidad, nuestra capacidad de mejorar. Entonces, tus propias palabras reflejan una actitud que yo creo que no necesariamente han de ser las tuyas, pero son lo que has dicho, que reflejan que esa fe en la capacidad de mejora se ha perdido. Y la cuestión es si eso es algo temporal, es un ciclo, como decía, o es algo permanente. Y puede ser algo permanente. ¿Por qué? Porque otra de las ideas que subyacen en mi trabajo es que con la modernidad es la aparición. La modernidad nace en el 480, desde el punto de vista artístico, uniendo tres cosas en tensión. Por una parte, la belleza platónica, por otra parte, la sensualidad física, y por último, la idea del orden, la idea de la posibilidad de representación. Y si lo pensáis, en el 480 hay un personaje que es la esencia de esto, la piedad de Miguel Ángel. Por una parte tiene la sensualidad física del Cristo, tiene la estructura cuasi platónica de la belleza, y por otra, que viene acompañado estos tres principios, que es la declaración de la verdad, en su caso a través de la verdad cristiana, pero podría. Esa construcción de verdad, belleza, sensualidad nos ha ido acompañando durante toda la modernidad y hoy está profundamente en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque lo humano está dejando de ser el centro del mundo. Y jugueteando, el otro día hablábamos de que siempre habíamos pensado, la ciencia ficción, que otro ser pensante en la Tierra solo era posible con un platillo volante, que apareciera un tipo verde que nos comenzara a hablar. La realidad es que esto no ha sucedido, pero lo que sí que está a punto de suceder es que vamos a tener otro ente pensante que va a ser una máquina. Y estamos en una transición que pasamos del antropoceno al mecanoceno. Es el tiempo de las máquinas. Y tú, por ejemplo, comentabas algo muy interesante, y es que estas tecnologías están poniendo en cuestión la autoría. Y mi pregunta es si a lo mejor es que las próximas imágenes interesantes no van a ser creadas por humanos, van a ser creadas por máquinas. Pero máquinas creadas por humanos. Pero eso, eso es indiferente. Sí, es que de todas maneras a mí me gustaría objetar, y podemos discutirlo, de que la máquina no piensa, la máquina procesa. Es decir, sería muy difícil
llegar a definir qué es la inteligencia y qué significa pensar. Pero yo no creo que una inteligencia artificial sea inteligente, simplemente es un mecanismo que tiene una extraordinaria capacidad para procesar datos y obtener resultados en base a cálculos estadísticos. Es decir, que esto es un principio que a mí me parece muy poético, que es el loro estocástico. Es decir, las máquinas de inteligencia artificial producen imágenes o producen textos, pero no saben lo que están diciendo. Es decir, hacen una imagen de un árbol, pero no saben que es una imagen de un árbol. Saben que es una combinación de píxeles que recuerda la estructura gráfica de lo que está etiquetado en su entrenamiento como árbol. Pero no piensan. Entonces, yo creo que si llegasen a pensar, daríamos la razón a todos estos escenarios distópicos de ciencia ficción de que llegará un día en que los Terminators o los robots se rebelarán contra nosotros, ¿no? A ver, sí y no. Es decir, hoy no piensan, no hay discusión de esto, pero es casi unánime la opinión de que lo que se llama inteligencia artificial general va a suceder en la próxima década, no están hablando de 50, 100 años. Es decir, Judea Pearl, que es uno de los grandes teóricos y prácticos de la inteligencia artificial, dice, a mí la discusión ontológica de lo que es la conciencia, de lo que es la inteligencia, me interesa poquísimo, porque tampoco vosotros, filósofos, me sabéis explicar lo que es. Yo soy un ingeniero, y si construyo una máquina que consigo que reaccione, que razone, que piense exactamente igual que lo haría un humano, para mí la diferencia no existe. Y si esto sucede, es muy interesante, porque plantea un problema ético de una envergadura enorme. Levinas nos dice, Levinas es un judío, filósofo, heredero de hegeliano, que después de Auschwitz, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, él plantea qué es la naturaleza del humano. Y lo que nos dice es, la ética precede a la ontología. Es decir, yo, humano, lo que me caracteriza como humano es el respeto de la vida pensante. Y cuando me enfrento a otro ser pensante, no puedo dispararle. Si me aparece un marciano que me habla, no debo. Mi humanidad se cifra en mi imposibilidad de dañar. Eso es lo que me define como humano. Que luego es un verde, es judío o es negro, es una segunda consideración, pero la ética precede a la ontología, la naturaleza del ser. Y Levinas está considerado como una de las personas que mejor ha definido nuestra responsabilidad como humanos. Si enfrente lo que tenemos es una máquina individualizada que piensa con humano, el principio de no indeterminación... Pero es una hipótesis, no es una constatación. Pero es una hipótesis de probable. De ciencia ficción. Es una hipótesis probable. Pero hay otra cuestión, y yo creo que todas estas tecnologías también están abriendo interpretaciones de que son tecnologías que abren hacia un nuevo mundo de longevidad, de conocimiento, de progreso, es decir, que está también ese otro punto, ¿no? Y en manos de según quién pueden convertirse en unas situaciones terroríficas, ¿no? Pero también son promesas, ¿eh? La idea de la longevidad es otro de los temas recurrentes y tiene que ver también con la pieza tuya de Cordero de Dios, ¿no? De alguna manera. No, si me permites una anécdota. Hace 3 años fui artista en residencia en un centro de creación en Francia, Le Fresnoy, que pertenece al Ministerio de Cultura y que es para desarrollar proyectos con tecnologías muy avanzadas. Es decir, tú vas allí con una idea y tienes una serie de técnicos que se ponen a tu disposición para solucionarte los problemas. El hecho de que te inviten allí te obligan, como retorno, a que seas el tutor de proyectos de artistas jóvenes que también están desarrollando allí un trabajo. Entonces, a mí me tocó un artista de Costa de Marfil, africana,
que se llama Mufoli Velo, y su proyecto consistía en crear un dios con inteligencia artificial. Y lo que hizo fue alimentar unos algoritmos con todos los textos religiosos de la historia que pudo encontrar. La Biblia, el Corán, el Torá, etcétera, textos hinduistas, budistas, etcétera, etcétera, pero con una diferencia muy divertida, y es que los expurgó, es decir, los corrigió, quitó todo aquello que podía ser pues, de violencia, de marxismo, machismo, de sociedad patriarcal. Claro, los textos fueron quedando cada vez más exiguos, ¿no? Entonces, con eso, ella creó un sistema con el que tú podías interactuar. Era una instalación, ella venía de una tradición animista, panteísta africana, y era un árbol que tú podías ir allí y plantearle cuestiones morales, teológicas, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto era precioso, falló, no funcionaba. No funcionaba porque no había suficiente texto como para dar una cierta autonomía de respuesta, y entonces el resultado era un poco rudimentario. Pero en cualquier caso, supongamos que hubiese funcionado, o sea, en ningún momento ese algoritmo tendría capacidad de pensar, sino que sería el resultado de su propia educación, de su propio aprendizaje, del cual es responsable esta artista, Mufoli Velo, ¿entiendes? Es decir que ese punto, un poco, que repito, a mí me encanta la ciencia ficción, Blade Runner, ¿no? Los replicantes, ese punto de llegar al replicante, yo creo que todavía está en un estadio de licencia literaria, pero que al menos los entendidos, los científicos con los que yo he hablado, me dicen que no, que eso es pura ficción para asustar y para entretener. Hablas con científicos distintos a los que hablo yo, porque si partimos de una hipótesis materialista de la estructura del cerebro, o sea, no trascendente, sino realista, al final lo que somos redes neuronales. Y de hecho, la idea de algoritmo, la idea de que... Sartre decía que nosotros teníamos un ego vacío. Un ego vacío. Es decir, que lo ibas a buscar y que no había nada. El ego era una plataforma que a través de nuestra experiencia y nuestro aprendizaje creaba una individualidad. Bueno, esto no es muy diferente a una posibilidad de una máquina donde un algoritmo no es nada más que la plataforma sobre la que alimentas una educación. Nosotros somos productos de la educación. La idea del libre albedrío, que nos encanta pensar que somos superiores, que somos muy especiales, en realidad, técnicamente, desde un punto de vista materialista, es decir, sin trascendencia, es algo que cabe la posibilidad de que sea recreada. Y eso sí que tiene todo de implicaciones. A ver, yo no me voy a poner a discutir, en el fondo sí, dentro de 20 años vamos a tener una inteligencia artificial general, pero hoy, por ejemplo, yo recibo cada día una especie de newsletter del MIT donde hablo de esto, hablo de inteligencia artificial, y hoy había como mínimo de las 10 cosas que te ponen de noticias nuevas, 3 que se representaban en avances hacia una inteligencia artificial general, es decir, completa. No sé si hay una definición esencialista, que es lo que nos gustaría a nosotros los humanos, de lo que es, lo que nos convierte a nosotros en seres únicos, universales. No estoy muy seguro, la verdad. No sé, tal vez llegamos al punto en que ya es una cuestión de fe y no de datos, ¿no? Porque mi sensación es esta. Perfectamente puedes sostener una visión distinta y no quiero ni mucho menos pensar que tengo razón, quiero aprender, pero de momento los datos que a mí me parecen más válidos apuntan ahí. Y, por ejemplo, ahora te diría, en las inteligencias artificiales que estamos utilizando, tipo ChatGPT, una prueba de la presión de que el sistema no es libre, sino que es el resultado de una educación, es la censura. Es decir, tú preguntas al ChatGPT algunas cosas y no te contesta.
o le pides a un programa de generación de imágenes y te dice, perdona, pero este prompt no entra en los códigos de no sé qué. ¿Entiendes? Es decir, que se nota que han habido como unas reglas que están muy por encima de la automatización de respuesta del sistema, ¿no? Pero tú no crees, yo estoy de acuerdo contigo en casi todo, pero quizás hay algo que nos separa y es que la naturaleza especial de nuestra inteligencia no hay algo esencial y trascendente, sino que es un problema técnico, es un problema de ingeniería. Es decir, es perfectamente posible, conceptualmente, replicar algo que se parezca a un cerebro, solo que en vez de orgánico, pues será artificial. Si esta posibilidad existe, podremos decir, oye, pues esto ocurrirá o no ocurrirá, pero los dilemas ético-morales que plantea esa posibilidad siguen siendo relevantes. Sí, no sé, yo creo que es como una trampa lógica. Por ejemplo, otra trampa lógica. Si infinitos monos se ponen a teclear aleatoriamente una máquina de escribir, ¿uno escribirá el Quijote? Sí. Dices, sí, si le das tiempo al tiempo, sí. Sí. Bueno, pues sí. Resulta que no, porque eso implica tal cantidad de trillones de años que el universo habrá desaparecido. Entonces, lo de replicar el cerebro, a lo mejor, hipotéticamente sí, pero también llegará en un momento en que ya no habrán cerebros porque el sol habrá estallado y el sistema solar se habrá ido al carajo. Yo propongo una apuesta. Tú y yo ya tenemos nuestra edad, pero como vamos a vivir mucho, mira, yo me apuesto el chuletón que me comí ayer en un restaurante aquí que era maravilloso, a que en 20 años hay sistemas que replican nuestros sistemas neuronales. Si dentro de 20 años puedo comerme un chuletón, ya te invito directamente. No hace falta que hagamos la apuesta. Bueno, yo creo que es el momento de que podamos visitar, aquellos que no han podido hacerlo, que podamos visitar la exposición. Muchísimas gracias. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros tres invitados, a Max Esteban, a Jaione Camborda y a Joan Fontcuberta, por esta participación y por este debate que habríamos podido estar otras 2 horas tranquilamente, pero bueno, hay que dejar que también el público pueda ver vuestro trabajo. Muchísimas gracias al público.